riegues, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y empieces tú a hacer la obra, Señor, y a dar el crecimiento en esta hora para gloria de tu santo nombre, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Es tremendo esto del apóstol Pablo, ¿cierto? Hablándole a la iglesia. Hablándole a una iglesia que era, entre comillas, una iglesia establecida. Era una iglesia, según lo que cuentan los historiadores, donde se hablaba en lengua, donde se danzaba, donde se profetizaba, donde la gente lloraba, donde eran sanados, pero no había madurez. Y es por eso lo que les dije en un principio. Puede botar todas las lágrimas y secar sus lagrimales, pero si usted no se deja tratar por la palabra, usted no va a madurar. Y va a ser domingo tras domingo, jueves tras jueves, y el tiempo va a pasar y nunca va a alcanzar lo que Dios tiene para usted. Y esto, como yo siempre lo digo, o como me enseñaron desde que llegué a la iglesia, siempre le habla primero a quien predica. Y yo me hice un análisis. ¿Cuánto de mi inmadurez ha frenado lo que Dios tiene para mí? Porque es fácil predicarle a ustedes sin hacer un análisis de mi vida. Entonces empecé a analizar mi vida. Y dije, wow, Señor, ¿cuánto he perdido por mi inmadurez? ¿Y qué es la inmadurez de un pastor? Detenerse a pelear con alguien, detenerse a escuchar a alguien que no debe ser escuchado, perder su tiempo con alguien, es la inmadurez de un pastor. Un pastor debe enseñar la palabra, guiar por la palabra. El que quiera avanzar va a avanzar y el que quiera quedarse se va a quedar. Pero pierde mucho tiempo, ¿cierto?, en la inmadurez de detenerse a tirar y a empujar a quien no quiere avanzar. Amén, amén. Entonces, el apóstol le habla a una iglesia establecida, llena de dones y talentos. Por lo tanto, los dones y los talentos no reflejan madurez. Si usted habla en lengua, si usted profetiza, si usted danza, si usted tiene palabra de ciencia, si usted sueña, si usted tiene visiones, no significa que sea maduro. Porque los dones son un regalo del Señor y se los da cualquiera. Desde el primer día que aceptó al Señor. Porque los dones, ojo, no vienen antes de aceptar al Señor. Si usted tiene algo de antes de aceptar al Señor, si antes de aceptar al Señor usted sueña y eso se cumple, si usted ve y eso se cumple, eso es adivinación, no es un don de Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a traer los dones. Por lo tanto, si usted no ha aceptado al Señor y tiene algo de antes, preocúpese, eso no es de Dios. Y lo digo con la autoridad que me da la palabra. Amén. Entonces, volvemos a lo mismo, como les decía. Esta era una iglesia llena de dones, llena de talento, y el apóstol Pablo se da cuenta que hay problemas, que hay divisiones, que la iglesia no crece, y le dice a la iglesia lo que yo hoy les digo. Ustedes, debiendo ser ya maestros, son como niños. Son como niños. Si te detienes a discutir, si te detienes a pelear, si cantas, tú eres lo más importante de mi vida y Dios no eres lo más importante de tu vida, no hay madurez en tu vida. No hay madurez en tu vida. Si te detienes en lo que no debes detenerte, si te enfocas en lo que no tienes que enfocarte, no hay madurez en tu vida. Si no respetas autoridad, no hay madurez en tu vida. No hay madurez. Y como les decía, detenerse a discutir esto es para rato. Pero yo me dijo a lo que dice la palabra. Si Dios no se volvió tu prioridad, no hay madurez. El apóstol Pablo, y por eso le digo que esto no es de ahora, es de siempre. Estamos hablando de 2000 años atrás. La iglesia ya tenía este problema. Estamos hablando de que el apóstol Pablo, y la misma historia y la Biblia lo dice, ¿cierto? Era un hombre consagrado al Señor. Era un hombre que los enfermos tocaban su sombra, o la gente tomaba la ropa de Pablo con el sudor de Pablo y se lo llevaban a los enfermos y estos eran sanados. Ese era el nivel de la unción de Pablo. Imagínense el nivel de la unción de comunión con el Señor. Y este apóstol Pablo, que era un hombre maduro, se da cuenta que la iglesia que él había levantado, que la iglesia que él guiaba, era una iglesia inmadura. Inmadura. Y yo les vuelvo a decir, ¿cómo él se da cuenta que la iglesia es inmadura?
Porque Él se los dice. Tenéis necesidad, dice, pues debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, ¿cierto? Tenéis necesidad de que yo vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Cuando ustedes lo confrontan la palabra, ustedes se comportan como niños. El pastor me dijo esto, no me habló, me miró feo, me llamó la atención. Si yo le llamo la atención, es porque la palabra me da autoridad para llamarle la atención. Porque eso dice la palabra, que en este lugar yo soy un padre espiritual. Y después de ese portón para afuera también soy un padre espiritual. Y tengo la autoridad que Dios me dio para llamar la atención, porque el día de mañana el que va a dar cuenta por no llamar la atención soy yo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, tenéis necesidad de leche. O sea, ustedes quieren que yo siempre les predique livianito. Que yo siempre les diga, pobrecito el hermanito, está cansadito, lo voy a entender. Pero ¿sabe qué? Si usted está cansado para venir a la iglesia y no está cansado para venir a trabajar, usted tiene un problema en sus convicciones. Así se lo digo. Porque Dios no pasó a ser su primera prioridad. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes son como niños, yo tengo que hablarles como niños. Eso es lo que él está diciendo. O sea, yo tengo que volver a decirles, hermanos, vuelvan a orar, así se ora, así se busca, así se lee. Usted si no conoce la palabra, no va a llegar a ningún lado. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Yo tengo que hablarles como niños, siendo que yo debiera estarlos preparando a ustedes para que guíen a otros. Yo debiera estarle dando alimento sólido para que ustedes le den alimento a otros. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo estoy perdiendo mi tiempo con ustedes, porque tengo que tratar a niños, siendo que yo debiese estar tratando a gente adulta, comprometida con la obra, entendiendo que no viene a calentar una banca, que no es un número más, que no es un diezmo más, que no es una ofrenda más, que no es un cargo más, sino que viene a servirle a Dios con todo su corazón y se prepara para llevar a otros al camino del Señor. Porque eso es ser cristiano. Seguir el camino de Cristo, prepararse para. La Biblia nos dice que Jesús salió a pasear con los discípulos y se juntaban de vez en cuando a adorar a Dios y a tirar la talla. La Biblia dice que fueron 3 años de entrenamiento intenso, donde cuando Pedro, y miren esto, miren lo que es ser guiado por las emociones. No sé si recuerdan el pasaje cuando el Señor Jesús empieza a explicar y dice, yo tengo que ir a la cruz y tengo que padecer todo esto por ustedes. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? Guiado por sus emociones le dice, que no te acontezca esto, Señor, conociendo las Escrituras. Porque las emociones nos hacen errar el camino. Por eso un cristiano no debe ser emocional, debe ser espiritual. Debe ser espiritual. Y el espíritu se mueve con los que van creciendo. Yo de repente molesto a algunos hermanos y les digo que sueñan más que José. Y les digo, de verdad, los José de Fruna. Claro, como la versión barata de José. En castellano eso. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Por lo siguiente, si usted lee la Biblia, José soñó 3 veces. Un hombre consagrado completamente al Señor. Y consagrado a Dios a tal punto que acuérdense que cuando la mujer de Potifar lo quiso tentar, él dijo, yo no le voy a fallar a Dios. Cuando él estuvo en la cárcel, nunca dejó de honrar el nombre de Dios. Él le habló a los presos de Dios, de su Dios, estando él en la misma condición. Siendo, eso habla de la madurez de José. Habla de su carácter, un carácter maduro. Porque un cristiano que es maduro entiende que aunque tenga prueba, aunque tenga necesidad, Dios está con él. Eso ya habla de la madurez de un cristiano. Este tiempo se va a terminar porque Dios está conmigo. Este tiempo difícil y todas esas manos que apuntan
se van a terminar porque Dios está conmigo, aún en este momento difícil. Habla de madurez. Y madurez, como yo le dije, tiene que ver con someterse a la palabra y entender que Dios es soberano y está sobre todo. Pero cuando yo digo sobre todo, es sobre todo. Todo. Dios está sobre todo. El gran error de Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl, primer rey de Israel, el Señor lo llama, envía a Samuel que lo unja. Samuel adoraba a Saúl, era su regalón. Y Dios le da una orden a Saúl. Y le dice: Saúl, necesito que destruyas al pueblo de Amalek. No quiero que dejes vacas, no quiero que dejes nada, ni niños. Quiero que destruyas todo y todo lo pases por fuego. Un mandato sencillo de Dios. Dios no le dejó ni una arista. Dios fue específico con Saúl, así como Dios es específico con nosotros en su palabra. Ahora, que usted quiera darle vuelta a la palabra y acomodarla para usted, tema suyo. Pero la palabra es específica. Entonces Dios manda a Saúl y le dice: elimíname a los de Amalek, a todos, no dejes nada con vida. Y resulta que Saúl decide escuchar al pueblo. Por eso con Dios no existe la democracia. Dios es teocrático, las órdenes de Dios son las órdenes de Dios. Y no existen los votos con Dios. Amén. Dios es teocrático, es la orden de Dios y en orden descendente. Y no hay más. No hay política, no hay democracia con el Señor. Entonces Dios le da una orden específica a Samuel y dice: Samuel, dile a Saúl que mate a todos los de Amalek, no deje nada con vida porque esta es mi orden. Va Saúl y escucha al pueblo. Y al escuchar al pueblo comete un gran error. Y él hace lo que el pueblo dice, lo que había puesto en su corazón. Entonces, cuando el Señor lo envía a Samuel a confrontarlo por qué había desobedecido, él dice: yo escuché la voz del pueblo. El pueblo me pidió que dejara las vacas, los mejores animales para ofrecerte el sacrificio a ti. Era una buena intención, era una emoción de su corazón. Las emociones nos hacen fallarle a Dios. Y no le digo que no tenga emociones porque no es malo. Las emociones a la luz de la palabra son muy buenas, pero a la luz de la palabra. Cuando el Señor confronta, ¿cierto?, a Samuel, la Biblia dice que Samuel llora, pero pasa un tiempo después y Saúl vuelve a desobedecerle a Dios. Por eso le digo, las emociones te hacen arrepentirse, te hacen llorar, tocan tus emociones, pero no hay un cambio cuando no hay madurez. Y él volvió a fallarle al Señor. La tercera vez ya no hubo oportunidad. Ojo con eso. La tercera vez ya no tuvo oportunidad. El Señor dijo: yo lo desecho. Y puso a David en su lugar. Y yo se lo he dicho tantas veces: no deseche lo que Dios le ha dado. Porque por muy insignificante que usted vea el cargo, para Dios es honra. Hacer aseo en la iglesia es honra, lo he dicho un montón de veces. Limpiar los baños es honra. Tener un cargo dentro de la iglesia del Señor es honra. No lo mire como nada. Todo aquel, dice el apóstol Pablo, que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, y está hablando del uso de la palabra. Por eso dice: para los que han alcanzado madurez, para aquellos que han aprendido a usar la palabra de justicia. Y yo lo he dicho muchas veces, y no me voy a cansar de repetirlo, con la responsabilidad que a mí me cabe como pastor. Usted puede tener el llamado que quiera y pueden levantarse 500 profetas a profetizarle donde usted vaya y decirle: usted va a hacer esto y aquello. Pero si usted no madura, usted nunca va a recibir lo que Dios tiene para usted. Y el gran error de este tiempo y de este problema, y lo hemos conversado con la pastora y con otras personas, es que hay mucha gente que hoy día anda repartiendo ministerios por todos lados de estajo. Tú vas a ser profeta, tú maestro, tú vas a ser pastor, tú evangelista. Y reparten ministerio como si fuera la lotería. Y no miran qué hay de fondo. Una inmadurez tremenda de la iglesia. Una inmadurez tremenda del pueblo de Dios.
Hoy día el pueblo de Dios no vive lo que tiene que vivir, ni recibe lo que tiene que recibir de parte de Dios porque es inmaduro. Y el apóstol Pablo fue súper claro con eso, y por eso tanto fracaso como le dije al comienzo. Porque usted puede decir, ¿saben qué? Yo soy feliz, tengo una familia feliz, estoy casado. Pero yo le hago una pregunta. ¿Era ese hombre el hombre que Dios tenía para usted? ¿Era esa mujer la mujer que Dios tenía para usted? ¿Le ha preguntado alguna vez a Dios, ¿es así, Señor? O simplemente, yo porque con mi humanidad quise ser feliz y dije, voy a casarme con esta mujer que va a la iglesia, también alaba al Señor, y resulta que terminó siendo mi piedra de tropiezo y frenando lo que Dios tenía para mí. Cuidado con las decisiones inmaduras, porque las decisiones inmaduras nos llevan al fracaso y perdemos lo que Dios tenía realmente para nosotros. El apóstol Pablo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y es tan sencillo como lo que les decía, ¿qué te hace discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Qué te hace saber qué es bueno y qué es malo? No viene un ángel a decirte, no hagas esto porque esto es malo. No viene un profeta a decirle, no hagas tal cosa porque está malo. ¿Sabes qué te da discernimiento entre lo bueno y lo malo? Esto te da discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. No soy yo, no va a venir nadie humano, ni va a bajar alguien divino a decirte lo que es bueno y malo. Dios dejó su palabra. Y su palabra nos confronta. Y cuando somos maduros, entendemos que si ella nos confronta, es para cambio. Pero si la palabra de Dios te confronta y tú no cambias, tú eres un inmaduro. Y vas a ser inmaduro toda tu vida. Y aunque toque tus emociones la palabra, pero no cambies, y déjame decirte que te estás perdiendo lo mejor de la vida. Porque con sufrimientos, con derrotas, con problemas, con dificultades, sin nada en los bolsillos y a manos llenas en el desierto, pero también en la tierra fértil, lo mejor que hay es la palabra de Dios. Lo mejor que hay es la palabra de Dios. No hay nada mejor que su palabra. El salmista dijo, tu palabra es como miel a mi paladar. Hasta la palabra de corrección es buena. Es buena, es hermosa cuando Dios te corrige. Porque Dios no quiere que estés en la condición que estás y por eso con su palabra te corrige. Porque Dios no quiere que vivas estancado, por eso con su palabra te habla. Lo mejor que hay debajo del cielo es su palabra. No hay como su palabra todo lo puede. Por eso el apóstol dijo, aquellos que son ejercitados en el discernimiento de bien y el mal, está diciendo son aquellos que se han ejercitado en la palabra. Yo hoy no voy a ser llamado al altar. Simplemente les voy a decir, analicen su corazón a la luz de la palabra. Vean lo que Dios ha hablado hoy día a su corazón, así como lo ha hablado el mío. Vean qué están perdiendo y qué están ganando. Analicen y díganle al Señor, si estoy equivocado, como has hablado hoy a través de tu palabra, corrige mi camino. Aquí estoy. Siempre se los he dicho, yo soy el primero. Si quieres corregir mi camino, Señor, aquí estoy. Pero su palabra es vida. Su palabra es verdad y su palabra es camino al hombre. Dice que ella es lumbrera a nuestro camino. Ella te muestra hacia dónde caminar. Entonces es tiempo de preguntarse, ¿estoy caminando? ¿Tengo la madurez que tengo que tener en este tiempo? ¿Sirviéndote o simplemente estoy perdiendo mi tiempo? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano que ponga una alabanza de fondo y le voy a invitar ahí en su asiento a orar. Y dígale al Señor, examina mi corazón, como dijo el salmista, y muéstrame mis caminos.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús he predicado tu palabra, Señor, como si fuese una multitud.